Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vamos a hablar de una historia que lleva más de 50 años dividiendo opiniones, generando debates, provocando visitas, libros, reportajes y discusiones interminables. Una historia que para algunos es una prueba de que hay cosas que aún no entendemos y para otros un ejemplo perfecto de cómo nacen y crecen los mitos modernos. Hoy vamos a hablar de las caras de Belmez. Probablemente hayas oído hablar de ellas. Quizás recuerdes alguna fotografía en blanco y negro, un rostro borroso emergiendo del suelo, una mirada triste atrapada en el cemento. O tal vez solo conozcas el nombre asociado al misterio, a lo paranormal, a lo inexplicable. Pero para entender realmente este caso hay que ir más despacio. Hay que situarse en un lugar concreto, en una época concreta y en la vida de personas muy concretas. Belmez de la Moraleda es un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. Un pueblo agrícola, humilde, como tantos otros de la España rural de finales del siglo XX. En 1971, Belmez no era un lugar famoso ni especial, era simplemente un pueblo más. En la calle Real número 5 vivía una familia normal, una casa modesta, nada destacable. Allí residía María Gómez Cámara, una mujer sin estudios, ama de casa, que jamás había buscado protagonismo ni atención mediática. Y es en esa casa, concretamente en la cocina, donde comienza todo. Un día de agosto de 1971, María se fija en una mancha extraña en el suelo de cemento. No es una mancha cualquiera. Tiene una forma inquietantemente familiar. Ojos, nariz, boca, un rostro humano. Al principio no se le da demasiada importancia. Se piensa que será humedad, suciedad, alguna reacción del material, pero la mancha no desaparece, al contrario, con el tiempo parece definirse más. La familia decide eliminarla por completo, pican el suelo y vuelven a echar cemento nuevo, problema solucionado, o eso creen. Porque días después, en el mismo lugar, vuelve a aparecer otra cara, y luego otra más. Aquí es donde la historia empieza a salirse de lo normal. Las caras no son siempre iguales. Algunas parecen masculinas, otras femeninas. Algunas parecen ancianas, otras jóvenes. Cambian de expresión, algunas aparecen, se difuminan, desaparecen. Otras parecen transformarse lentamente con el paso del tiempo. La noticia se extiende por el pueblo, luego por la provincia, luego por toda España. Periodistas, curiosos, investigadores, parapsicólogos, escépticos, todos empiezan a llegar a aquella casa. La cocina se convierte en un lugar casi de peregrinación. La casa pasa a ser conocida como la Casa de las Caras. Y aquí ocurre algo importante. El fenómeno no se queda en una única aparición aislada. Continúa durante años, décadas incluso. Eso es lo que lo diferencia de muchos otros casos. No estamos hablando de una sola imagen captada una vez. Estamos hablando de un proceso largo, documentado, fotografiado, observado por miles de personas. O eso es lo que se afirma. A partir de aquí, las interpretaciones se multiplican. Algunos investigadores de lo paranormal sostienen que las caras son una manifestación psíquica, que María Gómez tenía algún tipo de capacidad inconsciente para proyectar imágenes sobre la materia. Otros hablan de espíritus, de energías atrapadas, de restos humanos enterrados bajo la casa. Se llega a decir que bajo la vivienda había un antiguo cementerio, aunque nunca se demuestra de forma concluyente. Las caras empiezan a adquirir nombres, se interpretan sus gestos, se les atribuyen emociones, tristeza, dolor, silencio. La historia crece y con ella el mito, pero al mismo tiempo empiezan a surgir las dudas, porque desde el primer momento hay quien no cree nada de esto, hay quien ve en las caras algo muy diferente, manchas, pigmentos, sugestión, pareidolia, la tendencia humana a ver rostros donde solo hay formas ambiguas. Los escépticos empiezan a señalar algo clave. Las caras aparecen en una casa privada, controlada por una familia concreta. No surgen en un espacio público ni bajo condiciones controladas por terceros independientes durante todo el proceso.
Se realizan análisis químicos, en algunos casos se detectan pigmentos que podrían corresponder a materiales comunes de pintura. Se observan trazos que parecen haber sido aplicados manualmente. Nada de esto prueba de forma definitiva un fraude, pero tampoco apoya una explicación paranormal clara. Aún así, el fenómeno continúa. Durante años la casa recibe visitantes. Algunos pagan por entrar, se venden fotografías, se publican libros. El caso se convierte en una fuente de ingresos, algo que los críticos no dejan de señalar. Y es aquí cuando aparece una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Podría todo esto ser un engaño? No necesariamente un engaño planificado desde el principio, sino algo que se va construyendo poco a poco. Una historia que crece, que se retroalimenta, que se hace más grande que las personas que la iniciaron. Porque hay algo que suele olvidarse. María Gómez nunca fue una mujer mediática. No daba grandes discursos, no explicaba teorías complejas, simplemente decía que las caras aparecían. Tras su muerte en 2004, lejos de terminar, el caso revive. Se habla de nuevas caras en otras viviendas vinculadas a la familia, se inaugura un centro de interpretación en el pueblo. Belmez queda para siempre asociado al misterio. Pero si uno se aleja del impacto emocional y observa el caso con distancia, aparecen patrones muy humanos. La necesidad de creer, el poder de la sugestión, el efecto de los medios de comunicación, la economía del misterio, el turismo esotérico, la dificultad de desmontar una historia cuando ya forma parte de la identidad de un lugar. Nada de esto significa que la familia actuara con mala intención desde el principio. A veces, los mitos nacen de situaciones ambiguas, de interpretaciones sinceras, y luego escapan al control de quienes los protagonizan. También hay que decir algo importante. No existe ninguna prueba sólida de que las caras se formen sin intervención humana. Tampoco existe una demostración definitiva de que sean un fraude deliberado. Y en ese espacio de incertidumbre es donde el caso ha sobrevivido durante medio siglo. Las caras de Belmez no son solo un misterio paranormal, son un ejemplo fascinante de cómo se construyen las creencias, de cómo la realidad y la interpretación se entrelazan. Son una historia sobre un pueblo pequeño que de repente se convierte en el centro de atención, sobre una mujer corriente que pasa a ser protagonista de algo enorme, sobre investigadores que buscan respuesta y otros que buscan confirmar lo que ya creen. Y sobre todo, son una historia sobre nosotros, sobre nuestra tendencia a mirar una mancha y ver un rostro, a mirar el cemento y buscar sentido, a preferir lo extraordinario frente a lo banal. Quizá nunca sepamos exactamente qué ocurrió en aquella cocina en 1971, quizá no importe tanto, porque más allá de si las caras son reales, falsas, manipuladas o interpretadas, lo cierto es que las caras de Belmez existen como fenómeno cultural, existen como relato, existen como espejo de nuestras propias preguntas. Y tal vez, al final, lo más inquietante no sea que aparezcan rostros en el suelo, sino lo fácil que es que aparezcan en nuestra mente. Por mi parte nada más, nos escuchamos la semana que viene con mucho más.